Hola, hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estaba dando algunos minutitos para empezar y, bueno, poder proyectar la presentación. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema súper interesante. El día de hoy me encantaría poder comentarles acerca de la cirugía bariátrica. Últimamente he visto y también me ha llegado mucha gente como teniendo la idea de realizarse esta cirugía, pero además de que ha habido mucha gente que también llega ya de años de habérsela realizado, ¿no? Entonces, me parece súper interesante porque a través de esta cirugía podemos encontrar una gran diversidad de problemas que se pueden dar a largo plazo y que muchas veces no nos dan información completa acerca de lo que puede pasar, pues justamente con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestra fisiología, con cómo se va a comportar nuestro cuerpo a partir de ahora, cómo vamos a tener que tomar esta decisión tan importante que es realizársela, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a platicar acerca de cómo combatir las deficiencias nutricionales después de una cirugía bariátrica. Vamos a dar comienzo, me parece que ya son 5 o 7, entonces vamos a empezar. Am, la orden del día, ¿no? El índice del día de hoy es que me gustaría inicialmente platicarles acerca del objetivo que tengo con esta presentación. Número 2, vamos a ver una breve introducción para que más o menos nos pongamos todos en la misma zona, sepamos qué es una cirugía bariátrica, cómo puede estar modificando nuestra fisiología y posteriormente entonces vamos a platicar ya de las deficiencias que pueden darse a largo plazo al realizarnos este procedimiento. Entonces, vamos a ver qué deficiencias nutricionales podemos tener en técnicas malabsortivas y en manga y estrategias nutricionales para las deficiencias nutricionales después de la cirugía bariátrica. También, como quinto tema, quinto paso, vamos a ver si es necesaria la suplementación a largo plazo. ¿De acuerdo? Acá es muy importante contemplar que sobre todo hago énfasis a un tratamiento a largo plazo, es decir, cómo me tengo que estar cuidando a futuro, ¿vale? Después de haberme realizado la cirugía. Recuerdo que hace unos meses, también acá en Utrest, platicamos acerca de cómo debería de ser mi alimentación inmediatamente después de realizarme una cirugía bariátrica. Está muy interesante y bueno, al final puede ser que esta sea una continuación y una parte de, ¿vale? Bueno, acá mi objetivo es que ustedes conozcan qué riesgos nutricionales podemos tener a largo plazo después de habernos realizado una cirugía para la obesidad y cuál sería el tratamiento entonces. Em, Acá vamos a pasar ya a la parte de la introducción, que era parte de nuestro índice, de nuestra orden del día. Y bueno, es importante que recordemos que al realizarnos una cirugía bariátrica, quiere decir que ya estamos modificando alguna región o zona específica de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Qué es una cirugía bariátrica? Es un procedimiento quirúrgico donde es una propuesta, ¿no? Para personas que ya vivieron durante mucho tiempo con un proceso de obesidad, donde además el grado de obesidad ya es bastante grave y además de eso, ya llevé varios tratamientos donde mi reducción de peso no fue exitosa y donde mi salud o la integridad de salud está en juego. Entonces, muchas veces
se llega a hacer referencia a esta parte. ¿Qué pasa hoy en día? Muchas veces no nos dan la información adecuada y necesaria para tomar esta decisión. Nos dicen que va a ser súper beneficiosa, que vamos a reducir ese peso que nos sobra, que vamos a reducir diferentes enfermedades, bueno, reducir el riesgo de diferentes enfermedades, pero no se nos habla acerca de todo lo que tenemos que hacer. Creo que ya en algún momento también en Nutres platicamos acerca de las cirugías estéticas como las liposucciones, pero si no conocen mucho acerca del tema, me gustaría retomarlo y es que pues se sabe hoy en día y creo que ahora es más común, aparte de realizarte la cirugía, que post cirugía de ese tipo necesita ciertos cuidados muy específicos. Entre ellos, pues realizarse ciertos tipos de masajes y todo esto. Bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Que cuando tú te haces una cirugía de este estilo, tenemos que buscar cómo mantenernos bien. Y ahorita les voy a platicar un poco más acerca de esto, pero sí me gustaría que lo tuvieran en mente y que lo planteáramos, ¿no? Cuando yo me hago una cirugía bariátrica, ¿qué necesito o qué va a pasar? Y entonces, a largo plazo, cada cuánto me tengo que estar revisando, ¿no? Ahora, para esto necesito que conozcamos un poquito más acerca de los tipos de cirugía que se realizan. Evidentemente, a largo plazo, a lo largo del tiempo, estas técnicas han ido cambiando poco a poco. ¿Qué pasa? Bueno, que hoy en día se conoce la banda gástrica. Tenemos varios tipos de procedimientos. Entre esos procedimientos vamos a encontrar los procedimientos restrictivos, los malabsortivos y los procedimientos mixtos. Dentro de los procedimientos restrictivos vamos a encontrar banda gástrica, ¿no? Que es justamente cuando nos colocan como una cintilla, ¿no? Evidentemente de un material que es compatible y hacen que el tamaño del estómago pues sea más chiquito, ¿no? Recordemos que el estómago es un músculo y que al final, al cerrar yo un pedazo de este, pues ya no voy a tener tanto volumen o tanta capacidad para consumir alimento. Otra de las cosas que se llegan a hacer es la gastroplastia vertical con banda, que pues justamente también trata de seccionar el estómago. Hay procedimientos malabsortivos donde lo que están haciendo es una derivación del estómago, es decir, hacen un pequeño corte, de hecho creo que lo podemos ver acá, hacen un pequeño corte casi al inicio del estómago y eso va a conectarse con el intestino directamente. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque entonces la fisiología de mi cuerpo se está modificando. ¿Por qué? Porque el trayecto normal que debería de seguir mi digestión ya no está. Además, tu estómago en todas sus regiones va a tener, dependiendo del estímulo respecto a las cantidades de comida y lo que se esté consumiendo, va a liberar ya sea ciertas hormonas o ciertas sustancias como las enzimas que van a ayudarnos a digerir el alimento, ¿no? O a lo mejor el que llegue ese alimento al fondo del estómago, pues va a ser quizás que se empiezan a liberar, no sé, por ejemplo, líquido biliar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo ya no llevo ese proceso como debe de ser, porque ya tengo una modificación en esa región en específico, pues entonces mi cuerpo no puede absorber ciertos nutrientes como debería de ser y en algunas ocasiones hasta podemos llegar a presentar intolerancias a ciertos grupos, por ejemplo, las proteínas
ya no las puedo digerir adecuadamente porque al realizarme la cirugía resulta que ya no estoy produciendo la cantidad de enzimas adecuada, ya no estoy produciendo tanto ácido, ¿no? A eso se le llama hipocloridria. O también puedo llegar a presentar pues estos temas de que ya no se libera en el momento específico la liberación de la bilis. Entonces, todo este proceso, al fin y al cabo, existe por algo, ¿no? Y al realizarle modificaciones o cambios, pues eso evidentemente requiere de nuestra atención y de que conozcamos cómo lo vamos a manejar, ¿no? A futuro. Muy bien, entonces, otro de los temas que quiero platicar con ustedes respecto a esta parte de la cirugía bariátrica, pues es justamente qué deficiencias nutricionales podemos presentar a largo plazo. En las deficiencias nutricionales, en técnicas malabsortivas y, por ejemplo, el bypass, que es lo más común hoy en día, se ha presentado en varios estudios que uno de esos micronutrientes que más trabajo le ha costado a ciertos pacientes pues reponer es el hierro. No solo porque cuando nos hacen la cirugía y todo este proceso de recuperación, en muchos casos no podemos consumir proteínas, que en carne roja es donde más vamos a encontrar cantidades de hierro. Les decía, en muchos casos podemos tener como esta intolerancia, ¿no? Entonces, imagínate, si no estás consumiendo este tipo y si tampoco estás suplementado porque no sabes que se tiene que hacer una suplementación a largo plazo precisamente para mantenerte, pues seguramente puedes llegar incluso a un tipo de deficiencia bastante severo y hay un mayor riesgo en mujeres porque como mujeres tenemos ciclos menstruales. Habemos algunas mujeres que podemos llegar a presentar ciclos muy abundantes, mucha pérdida de sangre, y eso a su vez hacer, pues que justamente tengamos pues estos problemas, ¿no? De deficiencia de hierro. ¿Qué estudios me pueden ayudar a detectar cuál sería a detectar la deficiencia y de cuánto sería? Bueno, la biometría hemática y la bioquímica sanguínea. Dentro de la biometría hemática vamos a encontrar cómo están nuestros eritrocitos, su color, la cantidad, ¿no? Cuánto hay de hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a esos resultados, nosotros tenemos que hacer pues justamente una búsqueda de, de si te encuentras dentro de esos parámetros normales o no, y se correlacionan esos datos, ¿vale? Pero la biometría hemática es súper importante para detectar algún tipo de anemia, entre ellas la anemia ferropénica, que es la que se da por la deficiencia de hierro. En general, el consumo al día para hombres es de 8 miligramos, en mujeres es desde 18 miligramos. Hay diferencias en algunos casos si eres mujer embarazada. Em, pero bueno, en general, esto es lo que pedimos que se consuma, ¿no? Síntomas de la deficiencia de hierro. Aquí hay que estar muy atentos a qué síntomas podemos llegar a presentar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos como un caso aislado y no nos damos cuenta que pudiera ser otro tipo de, ¿no? Otro tipo de problema. En este caso, cuando presentamos problemas de deficiencia de hierro, puede ser que tengamos antojos bien extraños, como por ejemplo ingerir tierra o tiza. Ujú. También podemos presentar palidez en piel y mucosas. Con mucosas me refiero a ver tu conjuntiva, a ver tu boca, a ver tu lengua, porque todo eso nos va arrojando datos acerca de cómo puede
estarse presentando este problema, ¿no? En mayor o menor grado. Sequedad en la piel, ¿no? Sobre todo cuando la llegamos a ver blanquita y como que se levanta un poquito cuando nos rascamos, eso es ya estar en un proceso de resequedad. Uñas quebradizas. Las uñas quebradizas también, muchas veces tenemos los deditos así, es importante estarlos observando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso también nos arroja datos acerca de qué pudiera estar pasando. Alopecia. La alopecia en este caso pues se da en una región, es pérdida del cabello en un punto muy específico y el cabello ralo pues es la pérdida del cabello en general, ¿no? Zinc es otro de los micronutrientes que pueden estar faltando justamente en el sentido de que nuestro cuerpo no puede absorber de la misma manera. Y el zinc es súper importante para llevar a cabo ciertas funciones, sobre todo metabólicas. Acá, ¿qué es lo que regularmente se pide? Bioquímica sanguínea o un examen de orina, pero sobre todo correlacionar los síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede confundir con otro tipo de deficiencia. Por eso es súper importante, pues, poder tener esta correlación. ¿Cuánto necesito consumir al día de zinc? En hombres 11 miligramos, en mujeres 8 miligramos. ¿En qué alimentos los podemos encontrar? Bueno, en semillas, ¿no? Como por ejemplo las almendras, las pepitas, la chía. También lo podemos encontrar en los champiñones, en las verduras, ¿no? En los garbancitos también pueden ser fuente de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué síntomas de deficiencia de zinc puedo presentar? Acá es súper importante que nos recordemos que tenemos una asociación muy importante con la función inmunológica. Entonces, si yo tengo enfermedad regularmente, infecciones ya sea de vías respiratorias o a lo mejor de estómago, etc., etc., puede ser que yo esté presentando un problema en mi función inmunológica. Alteración en la función del sentido del gusto. En este caso podemos llegar a presentar incluso que pues justamente tengamos falta de, o sea, que no nos sepa la comida o que la comida nos sepa extraña. También podemos llegar a presentar alopecia frontal, que sobre todo se va a dar en las entradas del cabello, en las entradas de la cabeza, perdón. Cabello seco y quebradizo, cicatrización deficiente de heridas, es decir, que no cicatriza adecuadamente o que tarda mucho en cicatrizar, y dermatitis eczematoide, que es justamente cuando presentamos lesiones en la piel rojas, ¿no? Como si estuviéramos muy irritados, llegan a ser dolorosas y pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Calcio. Calcio también es uno de los micronutrientes en los cuales tenemos que fijarnos mucho post cirugía bariátrica. En este caso utilizamos la densitometría ósea y la bioquímica sanguínea para conocer cómo está el calcio. También, pues parte de la historia clínica es revisar qué signos estás presentando. Y acá la recomendación de consumo al día es de 1000 miligramos, en mujeres 1200 miligramos. Los síntomas de deficiencia de calcio son piel seca, pelo grueso, uñas que se rompen fácilmente, calambres musculares, espasmos, rigidez, hormigueo en los labios, la lengua, los dedos o los pies. Entonces, si se dan cuenta, hay varios síntomas que se van pues pareciendo, ¿no? O sea, las listas a veces se parecen un poco respecto a algún mineral que esté fallando, pero bueno, al final es importante que pues estemos tomando en cuenta todo esto
para poder ir diferenciando. La vitamina A también es un tipo de vitamina que puede estar haciendo falta porque en algunos casos respecto a las técnicas que nos pueden realizar de cirugía, puedes tener esta derivación pancreática en donde no necesariamente estás digiriendo adecuadamente las grasas. En este sentido, la vitamina A es un tipo de vitamina liposoluble que pues justamente necesita de ese tipo de transporte, o sea, de lípidos, para poder llegar a pues reservarse o a utilizarse. Y muchas veces no se puede hacer precisamente porque empezamos a tener problemas de, pues de digestión o de digerir esto. ¿Qué se utiliza? En la electrorretinografía y la concentración en sangre. La electrorretinografía en específico es para ver cómo se encuentra tu ojo. Recuerda que a largo plazo, cuando tenemos problemas de deficiencia de vitamina A, puede afectar nuestra visión. Incluso si a ti te cuesta trabajo ver en la noche, es decir, que tu cuerpo se pueda adaptar a la luz nocturna, eso puede ser un indicador de que te puede estar haciendo falta vitamina A. ¿Cuánto necesito consumir al día? De 700 a 770 microgramos al día. Aunque regularmente no es tan constante este tipo de deficiencia. Como les decía, podemos presentar la xeroftalmia, que justo es lo que les platicaba, no poder ver muy bien en las noches. Pueden aumentar las infecciones. Puede ser también que se presente en forma de anemia ferropénica, porque la vitamina A influye en el metabolismo del hierro, ¿no? Y eso pues puede generar justamente un problema de anemia, pero pues habría que revisar qué síntomas tiene el paciente para poder deducir qué tipo de anemia es. La reducción de las secreciones. En secreciones me refiero a, pues, por ejemplo, que se lubriquen los ojos, que se lubrique la boca, que la nariz no esté del todo seca, entre otras cosas. Y bueno, también incluso podemos presentar anorexia. Ahora bien, dentro de la vitamina D, que también es una de las vitaminas que corre un gran riesgo de que nos haga falta, se puede encontrar en un estudio de sangre. Y acá el estudio se llama 25-hidroxivitamina D y se necesita consumir 15 microgramos al día. Lo vamos a encontrar en huevo, quizás la leche, ¿no? En algunas ocasiones cereales, pero sobre todo en este tipo de alimentos. Síntomas de la deficiencia de vitamina D, bueno, vamos a encontrar la fatiga, la debilidad o el dolor muscular, el dolor en las articulaciones y la depresión. Incluso podemos llegar a presentar nada más de pues una deficiencia, ¿no? Nos hacemos más con este riesgo de vivir con una enfermedad de este estilo solo por no tener como este cuidado rutinario de observar mis niveles de ciertas vitaminas, que es súper importante. Ahora, ¿qué estudios me van a ayudar a detectar la deficiencia de vitamina B12, que es otra de las vitaminas que pueden estar faltando? El hemograma, como les decía, el hemograma nos ayuda justamente a observar el tamaño, la cantidad, las condiciones en las que se encuentran los eritrocitos, que son las células que pues justo tienen a cargo este transporte de oxígeno, lo que le da color a la sangre, etc., etc. Y a partir de eso nosotros podemos conocer, correlacionando algunos datos, cómo se encuentra esta parte, ¿no? Entonces, también súper importante añadir a nuestro día a día
alimentos de origen animal, ya que es donde vamos a encontrar este tipo de vitamina. ¿Cuánto necesito consumir al día? 2.4 a 2.8 microgramos al día. ¿Qué síntomas podemos presentar? Podemos presentar diarrea, falta de energía, ¿no? Pérdida del apetito, la piel pálida, sentirse irritable, problemas de concentración, ¿no? Incluso podemos también tener dificultad respiratoria, sobre todo cuando estoy haciendo ejercicio o alguna actividad que implica algún esfuerzo, e inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías sangrantes, ¿vale? Entonces también es súper importante tomarlo en cuenta, porque incluso hasta pudiera confundirse con una enfermedad de las encías y no necesariamente. Ahora bien, si yo pudiera englobar estas estrategias nutricionales para evitar deficiencias, pues es que sobre todo tomemos en cuenta que todos los grupos de alimentos nos van a estar aportando diferentes nutrimentos. Entonces, mi primer consejo es consume equilibradamente diferentes grupos de alimentos. Visitar periódicamente al especialista. Procurar el consumo de diferentes clases y tipos de frutas y verduras. Y mantener horarios muy estables a la hora de comer. Ahora, nosotros como nutriólogos, ¿cómo te vamos a apoyar? Hay maneras muy concretas, muy específicas de poder justamente favorecer aún más la absorción de ciertos nutrimentos. Generarte ciertas combinaciones para que se pueda promover aún más, pues, esta parte. Y bueno, me queda decirte que dentro de las visitas al especialista periódicamente, lo que se busca es evitar cualquier deficiencia que se pudiera dar a largo plazo. En este caso, si tú ya traes una deficiencia por ahí, lo ideal es que estuvieras revisándolo cada 3 meses en algunas ocasiones. Evidentemente, cada caso es diferente. Y como a manera de revisarte, de ver que todo esté bien, realizarte estudios cada año. Cada 6 meses, cada año, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la edad, dependiendo del caso. Y bueno, por último, en el punto número 5, nos planteamos lo siguiente: ¿es necesaria la suplementación a largo plazo en cirugía bariátrica? Sí, sí es necesario, pero también depende de cada caso. Habrá algunos pacientes que pues no lo requieran tanto en sí, porque con las recomendaciones nutricionales es suficiente, pero también vaya, si yo no sé cómo llevar mi alimentación, si yo no sé qué agregar, si yo no sé qué alimentos tienen un mayor contenido de ciertas cosas, pues entonces me va a tocar justamente tener algún tipo de suplementación. Si ya antes de la cirugía vivía con alguna deficiencia, o poco tiempo después de la cirugía hubo algún problema, tengo una deficiencia y no la trato, pues también puede haber problemas ahí, ¿no? Entonces, es importante que siempre estemos en constante revisión. Recuerden que hay que hacernos un chequeo al año para ver que todo está funcionando adecuadamente. Y bueno, esto sería todo respecto a la parte de la presentación. Espero que ahora tengamos un poquito más de claridad a la hora de pues poder tener esta decisión tan importante de realizarnos una cirugía para apoyarnos en este proceso. Hay que tomar en cuenta que el proceso de una cirugía bariátrica no termina cuando termina la cirugía. Es, digamos, una parte del proceso. Tenemos que iniciar, pues, justamente en irnos adaptando y adecuarnos a una nueva manera de vivir, que en este caso, pues, sería a través de la alimentación, después que nos realicen la cirugía, y posteriormente
también vamos a requerir de esos cuidados que son súper importantes, mantenerlos para mantener la funcionalidad de nuestro cuerpo adecuadamente. Y bueno, eso sería básicamente todo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues también quedamos al pendiente de ustedes y que tengan una excelente tarde.